Muy bien, hermano. El Señor le siga bendiciendo. Bueno, vamos a continuar con lo que venimos estudiando sobre Marcos. Hoy me toca a mí el del versículo 40 al 45, que habla sobre la sanidad de un leproso. Y vamos a ver lo que nos viene narrando Marcos sobre este capítulo. Así que yo voy a leer y después voy a hacer una oración y continuamos. La palabra de Dios dice que, Marco dice aquí, el versículo 40, vino a él un leproso rogándole e hincada la rodilla le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y lo tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. Y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio de ellos. Pero ido, él comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho de manera que ya Jesús no podía entrar libremente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, ruego, Señor, que seas tú hablando a través de mi vida en esta hora, Señor. Ruego que tu Espíritu Santo me esté guiando en el nombre de Jesús, ya que no soy capacitado, Señor, pero ten misericordia en el nombre de Jesús de mi vida y guíame, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Amén. Bueno, acá vemos que la sanidad que el Señor había hecho con este hombre, ¿no? Dice, en la era de Jesús, la lepra era una enfermedad incurable y muy contagiosa. Las personas que llegaban a tener quedaba terriblemente marcado. Dice que cuando la enfermedad se desarrollaba, el leproso se convertía en un ser repulsivo para sí mismo y para los demás. La lepra, cuando iba tomando el cuerpo de la persona, poco a poco iba perdiendo su aspecto humano. Los nervios eran afectados y perdían la sensibilidad, los músculos se desgarraban, los tendones y se contraían hasta el punto de dejar las manos como garras. Se producían ulceraciones en los pies y en las manos. Acá nosotros hay un pasaje que se encuentra en Levítico 13:45. Lo voy a leer rápidamente. Que habla sobre la lepra. Dice así. Y el leproso en quien hubiera, dice, y el leproso en quien hubiera llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará
inmundo e inmundo. Mire lo que producía esta enfermedad, ¿no? La persona era apartado porque esta enfermedad era tan contagiosa que no podían estar ahí con las demás personas. Por eso dice, las personas que tenían lepra era rechazado por la sociedad. Los sacerdotes lo diagnosticaban que era leproso, entonces lo aislaban del lugar para no contagiar a los demás. Era una persona inmunda. Es lo que era la lepra en ese tiempo, ¿no? Pero nosotros vemos acá que este hombre se atrevió a acercarse al Señor, aún sabiendo que no podía acercarse a nadie, porque era en esa época los leprosos no podían participar con ninguna persona que estaba sana, porque había una ley, pero él había oído o visto bastante del poder salvador para despertar en él una fe viva. Y ahí nosotros vemos en Romanos 10:17, dice que así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que este hombre habrá escuchado, habrá visto varias veces que Jesús sanaba y se atrevió a acercarse, a pesar de que había un prohibimiento de acercarse por la enfermedad que él tenía. Pero mire cómo suceden las cosas, porque después nosotros nos encontramos en este versículo que dice que le rogó al Señor que no le dijera a nadie. Pero él, sin embargo, al salir de ahí, quería comentarle a todos, quería decir a todo el mundo lo que Jesús había hecho, ¿no? Pero mire yo puse la ironía, ¿no? De este versículo. Veamos esto. Cuando el leproso aún no había sido curado, Jesús andaba libremente por la ciudad. Pero ahora era el leproso el que andaba libremente y Jesús ya no podía entrar en la ciudad. Así que él desobedeció prácticamente lo que Jesús le había ordenado, porque el Señor le dio una orden. Le dijo que no se lo contara a nadie, sino que se fuera y se hiciera ver por el sacerdote. Pero él desobedeció. Y le dijo que no se lo contara a nadie. Sin embargo, él le quería contar a todo el mundo. Tal vez él pensó que había hecho bien de contar todo. Pero él no hizo lo que Jesús le había dicho. Y creo que esto también muchas veces nos pasa a nosotros, que nos ordenan, nos mandan, y queremos hacer algo de nosotros, pareciéndonos que estaba bien, que está bien lo que hacemos. Pero no es eso. Tal vez él pensó en su corazón que si contaba a todo, estaría alabando a Dios. Sin embargo, no fue así. Pero hay una cosa, ¿no? Jesús no sabía que se lo iba a contar a todo. Por supuesto que sabía. El Señor sabía que él no iba a llegar primero a donde estaban los sacerdotes. Pero esto es lo que nos enseña a nosotros. Este pasaje nos enseña a nosotros. Y también vemos la humildad de Jesús. Porque dice que el leproso se arrodilló. Y seguramente que Cristo se tuvo que bajar a él también para tocarlo. Lo tocó al leproso. Y ahí vemos nosotros la humildad del Señor. ¿Cuánta humildad tiene? Lo atendió. Pero vamos a continuar.
Dice, el sexto paso. Nosotros debemos entender que nuestras buenas intenciones no nos justifican al desobedecer sus mandamientos. Por eso le decía que nosotros muchas veces creemos que lo que estamos haciendo a lo mejor está bien lo que hacemos, pero no está bien desobedecer los mandamientos. Eso es lo que debemos aprender cada uno de nosotros. ¿Qué quiere decir? Que obedecer a Dios es mejor que nuestras intenciones. Ahora veamos el por qué Jesús sanó al leproso. Él sanó al enfermo de lepra, primero que tenía autoridad sobre los demonios y las enfermedades. Era el supremo, perdonaba los pecados, que él era el que se iba a entregar por él, que llevaría sus pecados y enfermedades en la cruz, y todo eso lo iba a hacer por amor. Así dice Isaías 43:25. Dice, yo soy el que borra tus transgresiones por amor a mí. Isaías 43:25 dice así. Y la otra cosa que de esta forma, el Señor estaba enviando un mensaje claro a los sacerdotes acerca de quién era Él. Esta era una de la forma que Jesús se refirió a Juan el Bautista, como evidencia de que Él era el Mesías. Veamos el Mateo 11, versículo 3 al 5. Lo que dice. Veamos desde el versículo 2. Dice, al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir? ¿O esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres los ha anunciado el Evangelio. Ahí nos encontramos nosotros de que realmente Él es Dios y tenía el poder y la autoridad para sanar a los leprosos, a los enfermos de lepra. Nos encontramos que Él se estaba identificando. Los sacerdotes estaban sorprendidos de lo que Jesús estaba haciendo, de todas las cosas que estaba pasando, ya que ellos no podían sanar como lo hizo el Señor en un instante, ya que ellos entendían que la lepra era producto del pecado. Entonces, en la antigüedad, ellos estaban acostumbrados a eso, de que ellos decían de que como no seguían realmente como tenían que seguir los mandamientos, ellos más bien se dedicaban a las tradiciones y no a lo que mandaba Dios. Por eso ellos no entendían esto y no aceptaban de que Jesús pudiera sanar a este hombre.
porque para ellos era un producto del pecado. Entonces ahí ya comenzaba la persecución del Señor, porque ellos no podían curar la lepra. Y porque tenía que haber un perdón para ellos, porque como ellos decían de que era por el pecado que tenían lepra. Entonces por eso mismo lo aislaban, que no podían estar junto al pueblo. Pero acá nos damos cuenta realmente que Jesús era el Salvador enviado de Dios, el único que perdonaba pecado y sanaba a los enfermos de lepra, el que hacía todo tipo de milagros en esa época, porque los sacerdotes no podían perdonar pecados ni sanar enfermos de lepra. Y entonces ellos se sorprendieron al ver que Jesús sanó a este hombre. Pero ¿a qué quiero llegar en esto? De que nosotros debemos, como dije, entender que nuestras buenas acciones no nos justifica la desobediencia, al desobedecer la palabra de Dios. Nosotros, por más que nos cueste, debemos obedecer el mandamiento de Dios. Y quiero hablar un poco de que yo tengo esa experiencia en Dios, de que a través de la obediencia es donde vamos a recibir la bendición de Dios. Y creo que yo después de esto no sé qué habrá pasado con el leproso, si fue solamente sanado o fue perdonado. Acá no dice eso, acá solamente vemos que era una enfermedad incurable y que Jesús lo sanó. Y lo sana porque él tenía toda autoridad. Él era el supremo, entonces tenía toda la autoridad para sanar, para salvar, para perdonar. Y esto es lo que Dios quiere hacer con nosotros en este tiempo, a que respondamos al Evangelio, al llamado del Evangelio. ¿Y de qué forma vamos a responder? Obedeciendo. Obedecer el llamado de Dios. La verdadera obediencia, responder al llamado de Dios y responder al Evangelio. ¿Y cómo vamos a responder al Evangelio? Y justamente eso, la obediencia. Este hombre vemos que desobedeció y por eso digo que muchas veces a lo mejor pensamos que lo que nuestras buenas intenciones podía ayudar, pero nuestras buenas intenciones no ayuda a lo que manda Dios. Dios manda una cosa y eso es lo que Dios quiere que hagamos. Así que, hermano, yo lo que digo es esto, que debemos esforzarnos y debemos meternos en la Escritura y al llamado que Dios nos ha hecho en este tiempo. Si agarramos el arado, realmente obedecer su mandamiento. ¿No? Siempre voy a repetir lo mismo desde que comenzamos. Debemos esforzarnos. No hay otra cosa. Esforzarnos, estudiar. Hermano, queremos crecer. Yo quiero decir algo. A veces decimos, no está mal que oremos por los unos, por los otros, debemos hacerlo porque es su mandamiento. Pero si decimos con nuestra boca que la palabra de Dios fue escrito por el Espíritu, entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando leemos la palabra de Dios, nos tiene que fortalecer realmente, porque no está hablando, Dios no está hablando, y su Espíritu está en la palabra. Yo
en este tiempo quiero, hermano, que nos esforcemos y la palabra de Dios es el que nos va a ayudar a crecer. Es lo único, no hay otro. Démosle prioridad a la palabra, a la oración y obedezcamos la palabra de Dios. Estamos desanimados muchas veces, pero debemos entender, ponerlo. Dice que si Él está en nosotros, dice, nosotros estamos en Él. Y si estamos en Él, Él está en nosotros. Dice, Él en el Padre en Él, nosotros en Cristo y Cristo en nosotros. Eso concluyo con esto. Esforcémonos. Queremos crecer espiritualmente, leamos la palabra de Dios, que dice que fue inspirado por el Espíritu. Así que tenemos la Biblia, tenemos la palabra, tenemos el Espíritu Santo. Esforcémonos. El Señor le bendiga al que viene, el que viene atrás, el que sigue con estos versículos. Que el Señor siga bendiciendo acá, hermano. Oremos por los hermanos.